necesidad de aprender a defender la fe. Queda como tarea entonces así, a la llave principal de la casa le ponen la palabra fe. Que dijimos que la fe es la llave que ¿qué? Que abre todas las demás. Recordemos las tres virtudes teologales. Una era la fe, que es la principal, que abre todo lo demás. ¿Cuál era la otra? La esperanza. Y la otra es la caridad. Entonces vamos a iniciar con una oración para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos sacar adelante el tema de hoy. ¿Les parece? Nos ponemos de pie. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe, si sus hechos no lo demuestran? ¿Podrá acaso salvarlo esa fe? Supongamos que a un hermano o a una hermana les falta la ropa y la comida necesarias para el día. Si uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense bien, coman todo lo que quieran, pero no les da lo que su cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así pasa con la fe. Por sí sola, es decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta. Uno podrá decir, tú tienes fe y yo tengo hechos. Muéstrame tu fe sin hechos, y yo, en cambio, demostraré mi fe con mis hechos. Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien. Pero los demonios también lo creen y tiemblan. Tiemblan de miedo. No seas tonto y reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es una fe inútil. Palabra de Dios. Hagamos un repasito rápido aquí de las tres virtudes teologales: fe, esperanza, caridad. Lo que veíamos la vez pasada, que la fe es el acto por el cual el ser humano se entrega libremente a Dios, y que la fe no es de todo el mundo, que hay gente que si no tiene fe está en la olla, porque es como si no tuviera la llave de la casa y no tuviera un familiar que le abriera desde dentro. Y decíamos que el gran enemigo de la fe es el miedo. La fe nos otorga como una semilla, se nos otorga el día del bautismo, y que por eso debemos cuidarla, porque cualquiera viene y nos apaga la velita. Dijimos que la fe también era como esta vela encendida, que hay que protegerla para que no se apague. La virtud de la esperanza, por la cual aspiramos al reino de los cielos, creyendo en la promesa de Cristo, ¿no? Entonces, la esperanza responde a la pregunta de ¿a dónde vamos después de que nos muramos? Y decíamos que la caridad o el amor es el culmen de todas las virtudes. ¿Cómo es el amor de los cristianos? Y veíamos tres niveles de amor, ¿no? Un nivel básico, que era el eros, un nivel más avanzado, que era el amor entre amigos, y el amor de Cristo, que
es el que practicamos entre los cristianos, que es el amor perfecto, que es el que da la vida por los demás. Y veíamos la carta de Ogneto, que es lo que le vamos a presentar a Dios, todas las buenas obras que hemos hecho movidos por la fe. ¿Listo? Eso es lo que le podemos presentar a Dios. Y Jesús lo dice en el capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, en el que nos narra el juicio de las naciones, dice Jesús: venid benditos de mi Padre. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me dieron de comer. Esas son obras. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Fui forastero y me acogieron. Estuve en la cárcel y fueron a visitar. Las obras de la caridad. Eso es lo que nos llevamos de acá. Todo lo demás, la plata, los títulos, se queda aquí y no nos sirve. Y llegamos así a la necesidad de defender la fe, que era o es el tema de hoy. Es importante porque lo mismo, volvemos al tema de la llave. Si usted pierde la llave y no hay quien le abra, queda por fuera. En la iglesia existen gran cantidad de tesoros y todos están protegidos como por una llave sin la cual no podemos acceder a ninguno de ellos. Esa llave es la fe. La defensa de la fe se llama apologética. Así se llama, la apologética. Ustedes no sé si han visto alguna apologeta. ¿Quién de ustedes conoce al padre Luis Toro o lo han visto por videos? ¿Sí? ¿Una persona? Bueno, entonces aquí se lo recomiendo. Miren al padre, esto está en YouTube, Luis Toro. Este sacerdote argumenta con los evangélicos de cualquier secta y les demuestra con contundencia la autenticidad de la Iglesia Católica. Y eso a muchos les molesta, a otros les parece que el padre es muy agresivo, que el padre se mete en líos. Muchos sacerdotes dicen: uno no se debe meter en eso. ¿Para qué pelear? Cualquier religión salva, llegan a decir esa herejía, cualquier religión salva. Es decir, si usted es musulmán, allá siendo musulmán se salva. ¿Sí? Si usted es hinduista y cree en muchos dioses, esa religión también lo puede salvar. Y eso es falso. Si una persona conoce la religión católica, no le queda de otra que volverse católico, si se quiere salvar. Alguien que es católico y se va para una secta, comete un pecado que se llama apostasía y queda fuera de la fe católica. Los ateos se equivocan cuando aseguran que Dios no existe. Al decir que Dios no existe, no están mirando la cruz y están despreciando a los primeros cristianos que dieron la vida por una fe. ¿Quién de ustedes daría la vida por defender una mentira? Vamos como estamos hablando de la defensa de la fe, vamos a tocar ese punto ya que aparece. El sacerdote es una persona, un consagrado. Tiene sus manos consagradas. ¿Qué significa consagrado? Consagrado significa apartado, apartado por Dios. Consagrados en matrimonio. Consagrado significa apartado, es decir, que ya estamos escogidos los dos. Yo no puedo permitir que venga otro señor a ponerle las manos a mi esposo. Ni ella va a estar muy feliz si viene otra mujer a ponerme sus manos a mí. Está consagrado, apartado. El sacerdote está consagrado para que sus manos toquen el cuerpo de Jesús. Y un sacerdote es alguien que estudia al menos 6 años y de ahí para adelante hasta llegar a 10 para poderse consagrar, para poder ser apartado del mundo y dedicarse a
la celebración de la Eucaristía, a tocar el cuerpo de Cristo. Pero hoy todo el mundo sube al altar, cualquiera abre el sagrario y manipulan el cuerpo del Señor. No se ve el respeto, no se ve porque lo hemos vuelto común. A Jesús lo volvemos manipulable. Y entonces sucede lo que nos dice aquí la señora. Hay varias filas para la comunión cuando el solo Padre debería dar la comunión. Hay varias filas. ¿Qué hace eso? El mismo Jesús que está presente en las manos del ministro está presente en las manos del sacerdote. Y por esa equivocación que tenemos en nuestra cabeza, entonces pensamos que mejor comulgo con el Padre y despreciamos a Jesucristo que está en las manos, porque nosotros mismos nos encargamos de degradar esa imagen. Si entra un protestante, él tiene argumentos suficientes para decir, ustedes son idólatras, no creen en Cristo, no creen que Jesús está ahí. ¿Por qué? Porque todos pasan con el Padre y estamos despreciando el cuerpo de Cristo en las manos del ministro. Desde ese punto de vista, que haya ministros de la Eucaristía dentro de la misa es perjudicial. O sea, los debe haber en celebraciones multitudinarias como en Semana Santa, pero de resto no. Pero nosotros aquí somos simples servidores. No tenemos voz y voto y el único espacio para poder hablar con ustedes es acá. Y qué bueno que haya salido para que podamos reflexionar un poquito. ¿Cuántos de estos que vamos a misa no pasamos de la fe que tienen estos loritos? Y pensamos que esa es la religión. ¿Cuántos vienen con esa actitud en su cabeza? Yo no estoy diciendo usted, nada. Cada uno allá en su pensamiento y de acuerdo a las actitudes que vemos en misa, la gente. ¿Cuántos vienen con esa actitud? Y creen que eso es religión. Y creen que ya cumplí, que ya estuve en misa y ya. Muchos católicos cometen, entonces les decía, el pecado de apostasía. Apostatar de la fe es renegar, es decir, yo ya no creo más por la circunstancia que sea. No creo más en los curas, no creo que un pecador, no. Y van para una secta. Y allá los envenenan contra la iglesia. Les dicen cosas. Escuchan al pastor decir un montón de sandeces y algo les toca por allá en el corazón, pero les gusta más la forma en cómo les habla. Los evangélicos maltratan a la Virgen. ¿Sabe diciendo ese pastor ahí? Este pastor es ecuatoriano. Que les trajeron a la Guadalupe, a esa vieja sarnosa. Oye, y dicen que aman a este niño. ¿Cuántos de ustedes se aguantarían que les dijeran un amigo suyo que a usted lo quiere mucho y llama a su mamita vieja sarnosa? Y dicen que son más cristianos que nosotros. O sea, puedo creer en él, pero considero a la mamá de él eso. Y la gente frescos, no dicen nada. ¿Y cuántos están metidos ahí, por no decir todos, han sido católicos? Y están así de anestesiados. No sé qué sentimientos se despiertan ahí adentro viendo esas imágenes. Entonces la pregunta es si hay necesidad de defender la fe, de aprenderla a defender o no. O si vamos a seguir nosotros también siendo anestesiados y a no darnos cuenta. Y el ataque a nuestra fe continúa. Ha hecho que los movimientos feministas y abortistas proliferen y atacan a la Iglesia Católica. ¿Por qué no atacan a los musulmanes? Porque eso sí les van dando balas. Pero en cambio los católicos
Somos el objeto de todas las burlas, de todos los escarnios, y tenemos que cuestionarnos de qué lado vamos a estar. Esos son los nuevos leones, las mujeres exigiendo el derecho a matar a sus hijos. Que la iglesia se mete a decirles que el aborto está mal, que pecar está mal, que las ideologías que están promoviendo están mal. Y eso les molesta, porque la iglesia católica es la única que les incomoda. Ya muchas denominaciones protestantes bendicen uniones de ese tipo. Y entonces, cuando uno no tiene clara su fe, cuando uno no tiene claro a dónde pertenece, pues cualquier corriente se lo arrastra y cae en estas cosas creyendo que es su derecho y que está bien. Entonces vemos que sí hay una necesidad de aprender a defender la fe, que en la iglesia existen gran cantidad de tesoros y todos están protegidos, decíamos, como por una llave de la fe. Es importante entonces la apologética. Y los ataques informales provienen de las circunstancias adversas de la vida, porque el demonio también nos ataca como celadamente, como ocultamente. Nosotros por eso tenemos una puerta y un seguro para que nadie se nos cuele a la casa. Así. Y debemos gozar de los buenos momentos que Dios nos otorga, saber ser felices en la familia. Eso es importante. ¿Cómo está su relación familiar en su casa? ¿Cómo es ese ambiente? ¿Cómo es llegar a la casa? O llega a la hora de irse para la casa y no quisiera que llegara a esa hora, porque su casa es un infierno, porque ya sabe que le espera una mala actitud de parte de sus familiares, o usted llega a sembrar una mala actitud. ¿Cómo es llegar a su casa? ¿Llegar al cielo o llegar a un infierno? ¿Qué estamos construyendo? Por ahí empiezan por las cosas más básicas. Uno anda tranquilo cuando está bien respecto a sus vecinos, pero también cuando en su casa el ambiente es de paz y hay abundancia. Eso pasó en épocas del rey David y al pueblo de Israel se le quedó muy grabado en su cabeza esos instantes y por eso compusieron este salmo. El mejor tiempo para el pueblo de Israel fue cuando reinó el rey David. ¿Por qué? Porque él estableció la paz con todos los enemigos que tenía alrededor, pero no fue una paz conquistada ahí a las venas, venga, seamos amiguitos, no. El rey David mató mucha gente, mucha. Y digamos, a punta de guerras se logró el respeto de todos los pueblos para con Israel. Y ya sabían que con Israel no se podían meter. Pero tuvo que luchar y tuvo que pelear fuerte afuera. Y por ahí va la defensa de la fe. Nosotros no vamos a sacar un arma y vamos a meter a matar a los enemigos de la fe ni a los evangélicos, pero sí tenemos que tener las armas suficientes para defendernos de sus ataques cuando lleguen a golpearnos allá a la puerta de la casa. Que venga, que lo invito a una reunión, que venga, que... No. Y tampoco los vamos a sacar corriendo con un letrero que diga aquí somos católicos, sí, y no queremos que... Pues no. A ver, eso es un escudo muy bobo. Uno tiene que prepararse, honestamente, tiene que prepararse. Si usted no se prepara, si usted no estudia el catecismo, si usted no lee la Biblia, pues estamos a la merced. ¿Qué me tiene hoy aquí frente a ustedes como catequista? Pues que resulta que yo toda la vida me la he pasado metido en la iglesia. Y me llegaron un día a golpearme allá, a la puerta de la casa. Y salgo yo, que no sé qué. Y yo supuestamente conocía mi fe. Y no tuve argumentos para defender. No, es que yo sé que en la Biblia, en algún lado debe decir, y yo saqué mi Biblia y en algún lado, para adelante y para atrás, y no encontraba dónde era que decía lo que tenía que decirles para refutarles.
Y eso me dio mal genio conmigo mismo. ¿Cómo es posible que yo, estando metido en la iglesia, no sepa contestarle a estos fulanos sabiendo que la iglesia tiene la razón? Porque lo sabía y estaba convencido, pero yo no tenía las herramientas para defender. Eso me motivó a querer aprender. Y por eso es que ahora estoy aquí al frente. En la comunidad parroquial entonces es una familia más grande. Nosotros nos congregamos a la misa, pero no nos estamos congregando a una reunión de amigos. Aquí no venimos a ser amigos. Es una reunión de hermanos, es una reunión de creyentes. Todos se supone que creemos en lo mismo y nos reunimos como comunidad. Y es importante esa reunión porque Dios escucha a la comunidad. Él mismo lo dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Si ustedes quieren que el Padre Celestial les conceda algo, pónganse de acuerdo y todos pedimos lo mismo. Y por eso nos reunimos en la Santa Misa. Yo no conozco, la gente que entra a misa no la conozco, pero compartimos la fe y se siente ese ser una única comunidad. Y nos duele cuando entra alguien que no entra en la misma actitud. Se siente mal cuando alguien entra vestido inadecuadamente. Se siente mal cuando alguien trae su mascota a misa. Porque es que no es el sitio para las mascotas. Es el sitio para los hijos de Dios. Es el sitio para los creyentes. Se siente mal cuando alguien llega a irrespetar en la Santa Misa, a alegarle al Padre, a hacer show, a hacer espectáculos. Se siente mal cuando las mamás dejan que los niños corran por el templo. Un poco de actitudes que están mal. No debe ser así. Y son cosas que hay que corregir y eso tiene que ver con la formación en la fe. Entonces dice ahí que el ejemplo de la comunidad parroquial es saber estar unidos hacia adentro y disfrutar de la alegría de estar juntos y contribuir a que esas alegrías sean posibles. Se necesita bendición adentro para compartir juntos y protección hacia afuera, proteger el tesoro de la fe. Vamos a mirar entonces, veíamos los ataques formales y los informales. Los formales son los que vimos en los videos, que de frente van a atacarnos. Pero nos tenemos que proteger ante todo de los ataques informales, esos que son como ocultos, esos como que le quiero hacer el mal, pero como que no se nota, como que está, porque me acerco en una actitud hipócrita, aparentando que soy su amigo, en realidad quiero destruirle su fe. Se identifican con la pregunta, estos ataques informales, si soy bueno, ¿por qué me suceden cosas malas? Y estos ataques proceden generalmente del maligno, del demonio o de los demonios. Y contra estos muchas veces somos muy vulnerables y es ahí donde quiero que centremos la atención. ¿Dónde está Dios en las tragedias, no? Los ateos sobre todo dicen así, ¿y por qué los niños se mueren en África de hambre si Dios existe? ¿Y por qué suceden los terremotos si Dios existe? ¿Y por qué se muere la gente en los accidentes si Dios existe? ¿Dónde estaba Dios? ¿Ya? Y al no tener una respuesta a esas preguntas, adivinen qué, la fe hasta ahí le llega. Que esos ataques se ven en las adversidades, en las injusticias, en las enfermedades, en los accidentes, y se llaman informales porque no proceden de una conspiración, es decir, nadie se pone de acuerdo, ningún ser humano se pone de acuerdo para venir a amargarme la vida. ¿De dónde proceden los ataques informales? Unos proceden del misterio del mal, es decir, del misterio de la iniquidad, porque el hecho de que exista el demonio es un misterio.
Uno no puede explicar el mal. Simplemente está ahí, como un actor que influye sobre nosotros. Otros proceden del descuido voluntario de la fe. Y ahí está el problema, que nosotros mismos nos descuidamos y no aprendemos. No estudiamos nuestra fe. Y nuestra fe, en esencia, es un conocimiento. Por eso Dios nos dio inteligencia. Y esa es para usarla. Esa es la insistencia aquí con los muchachos, ¿no? No sé qué se imaginan cuando les decimos tienen que aprenderse el credo, tienen que aprenderse las oraciones, ¿sí? Y no le ven la utilidad a eso. Pues esta es la utilidad. Si usted no tiene fe, le soplan la velita y se la apagan. Fácil. Y perdió la fe y ni siente que perdió algo. Dice ahí, proceden del descuido voluntario de la fe cuando creo que no necesito a Dios. ¿Cuánta gente conocen ustedes que creen que Dios no necesita? ¿Cuál Dios ni qué Dios? Dios ni trabajo. Si yo no trabajo, pues no como. A ver, ¿dónde va a venir Dios a darme el mercado si no trabajo? ¿Quién le daba la salud para trabajar? Ahora que le falta la salud, entonces sí reconoce que había un Dios que le estaba sosteniendo. Sentir que los problemas personales los soluciono con quienes me rodean, los problemas del universo los explico con la ciencia, los problemas del pasado los explico con la historia y los problemas del futuro me los resuelve el celular. Sí, ya tengo todos los problemas resueltos, entonces no necesito a Dios. ¿Qué producen los ataques informales a la fe? Pues un rechazo agresivo a Dios. Nos vamos contra Dios. Un descuido de nuestra relación con Él. Estamos aquí muy fervorosos y de pronto, qué pereza ir a misa, qué pereza ir por allá a la catequesis. La fe hay que sustentarla. Cuando esta cera llegue al final, la llama necesariamente se acaba porque se le acaba el combustible. Y el combustible es esta cera que tiene ahí. En nuestro caso, ¿cuál es nuestro combustible? ¿De qué está hecho el combustible de la fe? ¿Con qué se alimenta? Con la oración, la importancia de hacer oración, las obras de misericordia. Pero es que las obras son el producto de tener fe. Y si no tengo fe y si se me acaba, pues ya para qué soy buena gente. Otra fuente que es muy parecida a la oración entonces va a ser leer o meditar mejor la palabra de Dios. Pero ¿qué más necesita? ¿Quién sostiene la fe? Para que no me caiga. Porque perderla es muy fácil. Dijimos que es tan frágil como soplarle a esta vela. ¿Qué más necesito? La fe es un conocimiento intelectual. Necesariamente tengo que estudiar. Por eso, vuelvo y les digo, cuando me llegaron estos evangélicos a golpearme allá a la casa, yo sé que en algún lado dice de la Eucaristía. ¿En dónde? Ahora sé muy clarito, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, sobre todo en los últimos versículos de ese capítulo. Ahí está el discurso del pan de vida. Ahí les demuestro yo a los evangélicos que Jesús está vivo y real y presente en la Eucaristía porque Él lo prometió. Y si su palabra hizo todo esto, todo el universo, no va a tener el poder para convertir ese pedazo de pan en su cuerpo y en su sangre. O sea, tuvo el poder para crear el universo y no va a tener el poder para meterse en esa hostia. Entonces, es un conocimiento. Yo necesariamente debo estudiar. ¿Y estudiar qué? No solo la palabra de Dios, sino también el catecismo. El catecismo de la Iglesia Católica. Que es un mamotreto y es un largo, sí. Pero yo me he lanzado a esa aventura de estudiarla.
y ahora lo estamos reflexionando ahí. Ay, que no me queda tiempo, pues ponga el video y escuche, no necesita más, ahí está. Pero esto, escuchar al Padre Luis Toro, escuchar buenos apologetas, escuchar los testimonios de los evangélicos que van y hacen uso de este conocimiento. La mejor forma en que yo he escuchado, cuando escucho testimonios de protestantes que vuelven a ser católicos o que nunca han sido católicos y se meten a la Iglesia Católica, es porque escuchan y conocen y estudian la historia, miren, algo que nada tiene que ver con religión, la historia. Y entonces comparan lo que ven en su iglesia con la iglesia de los primeros cristianos. Y entonces, para saber, por ejemplo, de dónde salió la Eucaristía, porque la Eucaristía sí será verdadera o no será verdadera, entonces van en la historia y estudian, esto está, como es historia, pues está en internet ahora, pero también están los libros de historia, estudian, por ejemplo, las apologías de San Justino Mártir, un mártir del siglo II, que habla sobre cómo eran las reuniones de los cristianos, de los primeros cristianos. Los protestantes se formaron con Martín Lutero hacia el año 1500. 1500 años antes que había. Si los protestantes empezaron fue aquí. Entonces vamos a mirar a los primeros cristianos. Un San Ignacio de Antioquía. No de Antioquia, sino de Antioquía. San Ignacio de Antioquía le escribió una carta a los romanos. San Pablo también le escribió una carta a los romanos, solo que esta carta de San Ignacio no está allá en el Nuevo Testamento. A él lo llevaron desde Antioquía, que es allá en donde hoy es Turquía, en barco por todas las islas griegas hasta llegar a Roma. Y terminó en Roma, en el circo romano, devorado por los leones. Y dice así: de nada me servirían los placeres terrenales ni los reinos de este mundo. Prefiero morir en Cristo Jesús que reinar en los confines de la tierra. Todo mi deseo y mi voluntad están puestos en aquel que por nosotros murió y resucitó. Se acerca el momento de mi nacimiento. Que se lo tragaran los leones no decía que era su muerte, era el momento de su nacimiento. Entonces aquí San Ignacio nos regala un concepto bien importante. Es diferente, tenemos mal conceptualizado esta idea. No es lo mismo vivir que existir. No es lo mismo. Se acerca ya el momento de mi nacimiento a la nueva vida. Por favor, hermanos, mire lo que les ruega. ¿Qué les ruega? Cualquiera de nosotros, por favor, defiéndanme, que mire que me llevan a que los leones me traguen. Por favor, si alguien me quiere, defiéndame, ayúdenme. Si no me dejen morir así tan horrible. Cualquiera de nosotros lo diría. Por favor, hermanos, no me privéis de esta vida. ¿Cómo así de esta vida? ¿Pero si estaba vivo? No, estaba existiendo, pero no vivía. No me privéis de esta vida. No queráis que muera. Si lo que yo anhelo es pertenecer a Dios, no me entreguéis al mundo ni me seduzcáis con las cosas materiales. Dejad que pueda contemplar la luz pura, entonces seré hombre en pleno sentido. Permitid que imite la pasión de mi Dios. El que tenga a Dios en sí entenderá lo que quiero decir y se compadecerá de mí, sabiendo cuál es el deseo que me apremia. El príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Jesús lo dijo cuando iba a salir
al huerto de los olivos. Ha llegado la hora del príncipe de este mundo. El Hijo del Hombre va a ser sacrificado. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo, el demonio. El príncipe de este mundo me quiere arrebatar y pretende arruinar mi deseo, que tiende hacia Dios, y que nadie de vosotros, los aquí presentes, lo ayude. Poneos más bien de mi parte, esto es, de parte de Dios. No queráis a un mismo tiempo tener a Jesucristo en la boca y los deseos mundanos en el corazón. Que no habite la envidia entre vosotros, ni me hagáis caso. Oiga, no me hagan caso, por favor, no me hagan caso cuando ¿qué? No me hagáis caso si cuando esté aquí les suplicare en sentido contrario. Haced más bien caso de lo que ahora les escribo, porque les escribo en vida, pero deseando morir. Mi amor está crucificado y ya no queda en mí el fuego de los deseos terrenos. Únicamente siento en mi interior la voz de un agua viva que me habla y me dice, ven al Padre. No encuentro ya deleite en el alimento material ni en los placeres de este mundo. Lo que deseo es el pan de Dios. No quiero ya vivir más la vida terrena, y este deseo será realidad si vosotros lo queréis. Os pido que lo queráis, y así vosotros hallaréis también benevolencia. En 2 palabras resumo mi súplica. Hacedme caso. Jesucristo os hará ver que digo la verdad. Él que es la boca que no engaña, por la que el Padre ha hablado verdaderamente. Rogad por mí para que llegue a la meta. Os escribo no con criterios humanos, sino conforme a la mente de Dios. Si sufro el martirio, es señal de que me queréis bien. De lo contrario, es que me habéis aborrecido. En otro momento va a decir, yo soy trigo de Dios, que debe ser molido por los dientes de los leones para convertirme en pan de Cristo. La tenía bien clarita San Ignacio de Antioquía. Dice ahí que los ataques producen un rechazo agresivo a Dios, un descuido de nuestra relación con Él, y este distanciamiento hace que la fe empiece a morir de inanición. ¿Por falta de qué? Falta de oración, falta de meditación en la palabra, pero sobre todo por la falta de conocimiento. Ahí tenemos entonces una obligación de estudiar al menos el catecismo, para estar claros sobre las verdades de nuestra fe. Las fiebres atacan a las presas fáciles, agotadas, enfermas, débiles, separadas del grupo, dice allá en primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nosotros vemos todos, o hemos visto alguna vez documentales de allá de la selva en África, ¿no? Sale el león a buscar una presa, ¿y a cuál agarra? ¿A la que está enfermita? ¿A la que está débil? ¿A la que está apartada del grupo? Por eso es importante venir a misa. No que me quede viendo misa por televisión ni por internet, sino venir y asistir personalmente con el grupo y estar metido ahí. Todas las veces que podamos asistir a la Santa Misa, lo debemos hacer. Síntomas del abandono de la fe. Así como la fiebre es un síntoma de que algo anda mal en nuestro cuerpo, de que estamos enfermos de algo y por eso estamos que nos reventamos de la fiebre. Lo mismo pasa, hay síntomas del abandono de la fe. Dice ahí, la persona que no ha abandonado la iglesia, pero está en vías de irse para cualquier lugar que le presenten como interesante, por ejemplo, volverse masón está de moda. ¿Quiénes son los masones? Una gente, ante todo, muy rica, muy influyente, que le puede ayudar a cualquiera de ustedes y que sobre todo se meten con la gente a captar gente que tiene poder en la sociedad. Entonces venga, se une a nuestra sociedad. Somos un grupo fraternal en que le ayudamos. Venga, y la pasa chévere. Y se meten a ese cuento, los 33 grados de la masonería. Eso es un tema que lo pueden investigar por ahí también, ¿no? O se meten en el yoga, ¿sí? Oiga,
En los colegios está prohibido tener un Cristo porque esto es un escándalo para los que no creen. Y entonces tenemos que sacarlo de ahí, tenemos que botar lejos un Cristo que aparezca en el salón. Ya no puede estar ahí, porque es que no todos creen en Cristo. Entonces, por respeto a esos que no creen, yo debo quitar el Cristo de ahí y tengo que tirar mi fe a la basura. Por respeto. Pero en el mismo colegio, ¿les parece normal decir, vamos a darle clases de yoga a sus niños? Para que se relajen, porque pobrecitos están estresados, para que se conecten con él, que vacíen su mente, que se conecten con el universo, no con el creador del universo, sino con el universo. Y esto sí es legal, y esto es una materia, y eso sí es hasta obligatorio. Oiga, ¿no? Que están prohibidas las religiones. Ah, eso es una religión. No, mentiras, son ejercicios. Usted se pone ahí, descansa, no hay que... ¿Ejercicios? No. Cada pose del yoga, yo no sé cómo más es que hacer, pero cada pose están adorando un dios. ¿Qué pasa? Hay un vaso. A ese vaso le echo agua. ¿Sí? Le aplico agua. Ese vaso es nuestra alma. Y si yo saco el agua, ¿el vaso cómo queda? Lleno. Siempre está lleno. O está lleno de agua o está lleno de aire, pero siempre está lleno. En la medida en que yo saco a Dios de mi vida, ¿con quién me quedo? Si yo saco a Dios, inmediatamente el diablo viene y toma posesión, aunque no me doy cuenta. Pareciera que no, pero sí. O usted está con Dios o el diablo está con usted. Necesariamente, el vaso nunca va a estar vacío. Nuestra alma nunca va a estar vacía. O está rebosante de Dios, o definitivamente el diablo está ahí metido. Ay, no, pero si yo no soy malo, no se exagera. Nos vamos a dar cuenta que sí. ¿Qué es vivir y qué es existir? Este marcador existe. Esta imagen existe, esta vela existe. La pregunta es, ¿viven? ¿Qué es la vida entonces? Existir es estar ahí, ¿no? Estar ahí. ¿Y cuánta gente simplemente existe porque está ahí? Pero estas cosas no le interesan. Entonces es gente que existe y que está ahí, no lo podemos negar. Pero que viva, ahí sí lo podemos dudar. ¿Qué es vivir? Vivir es, ¿cuándo se comienza la vida? El espermatozoide y el óvulo se juntan. Ahí empieza la vida. Pero empezamos a existir y empezamos a vivir. Las dos cosas. Empezamos a existir porque estas dos células se juntan. Ahí empieza la existencia y empieza también la vida. La vida empieza cuando, en este momento, Dios pone aquí un alma espiritual, un alma humana espiritual. Independientemente de que esto suceda en el vientre de una mujer o que suceda en un tubo de laboratorio, ahí hay un alma humana. Por eso es un pecado gravísimo todos esos experimentos que hacen con embriones. Es que cuál de ellas se embaraza y como hay donantes de una cosa y de otra, entonces es que tengo derecho a tener un hijo. Pero ese hijo tiene un alma espiritual, que es la que hay. Esta, mire, si uno vive es por esto, por esa alma, no porque respire. La vida es esta. ¿Cuándo deja de existir?
¿Cuándo se deja de existir? Entonces uno dice, ¿cuándo se muere? ¿Cuándo se muere qué? Cuando se muere el cuerpo. Entonces, se muere esta célula que llegó a ser un ser humano y el ser humano se, es decir, el alma espiritual sale de ahí y deja el cuerpo. Entonces decimos, esa es la muerte. No, eso no es la muerte, esto no es la muerte. ¿Y entonces cómo se llama eso? Que el alma salga de ahí. Pues si lo que hacía era estar existiendo, pues deja de existir. Dejar la muerte física o la muerte biológica es dejar de existir. Pero el alma espiritual sigue viviendo. ¿Ve cómo hay diferencia entre vivir y existir? Entonces, ¿cuándo se deja de vivir? ¿Cuándo se muere realmente? ¿Realmente qué es la muerte? La muerte en realidad no es un proceso biológico. La muerte empieza cuando yo cometo un pecado mortal. Cuando yo cometo un pecado mortal, algo que va en contra de los 10 mandamientos y cumple las 3 condiciones que son, ¿cuáles son las 3 condiciones? ¿Se acuerdan, muchachos? Que lo hablamos hace 15 días. La materia, o sea, una materia grave, la materia está basada ¿en qué? En los 10 mandamientos, ¿sí? Algo que vaya en contra de los 10 mandamientos. Ese es el primer paso. El segundo paso, o la segunda condición, muy bien, el pleno conocimiento. Usted sabe que eso es pecado. Ah, es que no sabía. No, si se sabe los mandamientos ya sabe que eso es pecado. El pleno conocimiento. ¿Y qué más? Tercero, para estar derechito en las puertas del infierno. ¿El qué? El deliberado consentimiento. Es decir, usted consciente en cometer ese pecado. Esos 3 requisitos arman un pecado mortal. Y basta que usted cumpla con esos 3 y usted ya está muerto. Aunque exista. Ay, pero estoy vivo. No, no, usted está muerto. Existe. Es diferente. Pero usted está muerto hace rato. Apenas cumplió estas 3 cosas. Así sus funciones vitales estén de agua. Así usted haga ejercicio, cardio y todo lo demás. Pero si usted está en pecado mortal, está muerto. Y el demonio lo único que está esperando es que usted deje de existir para llevárselo a donde corresponde. Para venir a reclamar esa alma y decir, esta alma me pertenece. Entonces no es lo mismo vivir que existir. La pregunta es, ¿usted vive o existe? En este momento, ¿vive o existe? Si está existiendo, córrele a confesarse ligerito para que vuelva a vivir. Es la única forma. Síntomas del abandono de la fe. La persona no ha abandonado la iglesia, pero está en vías, bueno, entonces se mete a la masonería, al yoga, a las sectas. Dice ahí, la desocupación es otra fuente de la pérdida de la fe. La fe no es para desocupados, es para gente ocupada. Si ustedes están aquí hoy, no es porque no tengan nada más que hacer, porque podrían estar roncando. Perfectamente. O podrían estar en la ciclovía, o haciendo deporte, con tantas tarimas que ponen para hacer ejercicio. Podrían estar haciendo otra cosa, pero están acá. La desocupación es otra fuente de la pérdida de fe. Ojo con eso. Y es una forma muy fácil de perder la fe. Suscríbase con no sé cuántos canales, con entretenimiento para que usted, el diablo lo tiene allá entretenido. No se le ocurra ir por misa, ni se le ocurra levantarse y echarse la... ni se le ocurra. ¿Sí? Rápido, va a llegar tarde al trabajo, no tiene tiempo ni hacer el desayuno. Y usted se disipa y su fe se va muriendo de inanición. Entonces dice ahí, la desocupación es otra fuente de pérdida de fe. Al que está desocupado, raya. ¿Qué ponemos en esa raya?
para completar esa frase. Y como está desocupado, cualquier cosa le sirve. El yoga, el ejercicio, la ciclovía, la discoteca. Al que está desocupado, ¿qué pondríamos en esa raya? Al que está desocupado, ponemos en esa raya, el diablo le pone oficio. Pues como está desocupado, y donde está Dios, no está el diablo, y donde está el diablo no está Dios. Pero algo contiene ese vaso, necesariamente. O aire o agua. Al que está desocupado, el diablo le pone oficio y termina en cualquier parte. Dice, cuando alguien le hace caer en la cuenta de su mal proceder, oiga, usted está mal. Se decepciona y piensa que, bonito lo que dice allá Francisco, como catequista y todo eso, sí. Pero es que lo que pasa es que él es un fanático. Usted estudia el catecismo, no sea fanático. Usted va a misa, no sea fanático. ¿Sí? Yo no soy padre como esos fanáticos que van a misa todos los domingos. No, yo sí creo en Dios, pero no soy tan fanático para ir a misa todos los domingos. Dios me dice, hola, sí, estaré siendo fanático. Y lo hacen a uno hasta sentir culpable de ser tan fanático. Y usted va a la reunión, ¿no ve que los otros niños de catequesis están en vacaciones? ¿Sí se dieron cuenta? Y yo los tengo a ustedes aquí. Fanático que soy, carambas. Ave María. Remedios contra el abandono de la fe. Ocuparse en las cosas de Dios en la medida de sus condiciones y sus deberes de Estado. Porque es que existe el lado contrario, que es la señora o el señor que viene y se mete a la iglesia y está de lector, y está de ministro, y está de catequista, y está de cantante, y es el que recoge la limosna, y es el que dirige la brigada parroquial. Entonces, se sale de su casa por venir a servir al Señor en la parroquia. Ese también está mal. Porque su obligación principal es su hogar, es su familia. Y en el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, dice la canción. Pues más o menos esa canción no la está cantando este señor. Es sacar el tiempito para estar acá. Pero no es todo el tiempo. Ni es abandonar su casa, ni es abandonar sus hijos. O sea, medidito. Ocuparse de las cosas de Dios en la medida de sus condiciones y deberes de Estado, a eso se refiere. Recordar a quién le pertenecemos y le servimos, destinar horarios para la vida de oración personal y familiar, ir a la Santa Misa, visitar el Santísimo, buscar una acertada formación en la fe, recordar que la vida profesional cada rato estamos haciendo cursos. Es otro punto, para saber cómo estamos y sabemos que la fe requiere un conocimiento. En todos lados, a mí en el hospital me exigen cada rato cursos de esto, actualices en esto, qué código blanco, qué código azul, qué código rojo. Pues cada rato tiene uno que estarse actualizando en esas cosas. Y la pregunta es, ¿y en la fe? ¿Cada cuánto hacemos cursos de catecismo? ¿Cada cuánto tomamos cursos de, oiga, yo no conozco qué es la Eucaristía, oiga, yo no sé cómo confesarme bien? ¿Será que mis confesiones sí están siendo buenas? ¿Y cómo me informo si sí o si no? Y hoy es tan fácil. Así como hay gente que habla basura en internet, también hay gente, sacerdotes, que explican muy bien. Por ejemplo, esta semana estuve escuchando, a propósito, cómo confesarse bien, ahí en el canal de los Heraldos del Evangelio. Y qué manera tan bonita de explicar. Y yo estaba trabajando en lo que tenía que trabajar y lo estaba escuchando. Es que aquí puedo ir escuchando y con mis manitos voy haciendo lo que tengo que hacer, el desayuno, el almuerzo, la comida. Eso no me impide. Pero no, yo prefiero poner el lorito que Dios hace al hombre feliz y ver videos de gaticos y ver tanta cosita, ver chistes y bromas que le hacen a la gente y cómo le toman del pelo a unos y a otros y le sacan hasta el mal genio. Esos videos chistosos en que empiezan juá, 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 ay, no sé qué más cosas. Eso, yo tengo esa basura. Cuando ese tiempo, vea, me sirve ahí.
Y no necesito sentarme a coger el catecismo grueso. No, yo pongo el video, le doy play y sigo haciendo lo que estoy haciendo, pero voy poniendo cuidado. Y voy aprovechando el tiempo. Y me estoy formando. Y voy alimentando la fe. Fortalecer la vida en la fe. La vida de fe. Dice, hacer frecuente conciencia de que estamos en las manos de Dios. Eso debe ser frecuente. Cada rato. Uno no puede pensar que su vida es producto del azar. Y ese es un gran problema que tenemos frente a los ateos. Ellos dicen que todo este mundo existe por el azar. Stephen Hawking se murió diciendo que todo el universo existe porque existe la ley de la gravedad. ¿Sí? Yo le preguntaría a Stephen Hawking si fuera, ¿no? Por acción de la gravedad se cae un árbol seco. ¿Sí? La pregunta es, por acción de la gravedad, ¿qué casualidad? Porque todos son casualidades para estos ateos. Ese árbol se cae y cuando cae no forma un montón de leña, sino forma una casa con puerta, con ventana, con techo, por la caída de un árbol. Yo cojo aquí un balde con letras, ¿sí? Puede ser, imagínense la sopa de letras, la pasta esta que tiene forma de letras, ¿sí? Y echo ahí letras y las tiro al piso, hago un reguero. Y qué casualidad, se formó un libro, ¿sí? Con frases coherentes. Eso es ser muy tontico en la vida, pero esa es la explicación que dan los grandes científicos. Fortalecer la vida de fe, hacer entonces frecuente conciencia de que estamos en las manos de Dios, que no nos puede pasar cualquier cosa, que Dios es el Señor, que solo Él es el que es, y por lo tanto que en Él somos, nos movemos y existimos. Eso le dijo San Pablo a los famosos filósofos atenienses. En Él somos, nos movemos y existimos. Tener claro el señorío de Cristo en nuestra vida. Y este es el punto central de la charla de hoy. Este conocimiento fue el que a mí personalmente me sirvió y me cambió la vida, mi manera de ver la existencia. ¿Por qué hoy soy lo que soy y estoy parado aquí enfrente de esto? Porque entendí que implica que Jesús sea Señor. Tener la firme convicción de que lo que nos manda no es imposible ni irracional. Les decía en otras ocasiones, los mandamientos no son cosas tontas, ni cosas irracionales, ni cosas por allá imposibles. Si Dios nos manda que lo amemos, es porque se puede. Si manda que no robemos, es porque se puede. Si manda que no forniquemos, es porque se puede. Pero yo no lo puedo hacer. Entonces aquí entraba lo que ayuda también a la fe, que es la vida de la gracia. Vivir en gracia de Dios. Eso es fundamental. ¿Quién puede amar a Dios? Nadie. Pero si tengo la gracia de Dios, lo puedo hacer. ¿Quién puede no robar? Nadie. Todos robamos. Pero si tengo la vida de la gracia, no lo hago. ¿Quién puede no fornicar? Nadie. Pero si tengo la vida de la gracia, no lo hago. ¿Y cómo tengo la vida de la gracia? Estando en gracia de Dios. Con la gracia de Dios. Eso es posible. Y para eso es que Jesús murió en la cruz, para que yo tenga la vida de la gracia. ¿Pero eso qué implica? Que Dios es Señor. ¿Qué implica que sea Señor? El señor Pérez, el señor Rodríguez, el señor González. No son ese tipo de Señor. ¿Qué significa que Dios sea Señor? Ahí dice que como es Señor, se puede meter perfectamente con mi vida, porque es Señor. Puede hacer con mi vida lo que quiera.
y muchas veces no queremos. Alguien que llore y que se vaya de la Iglesia Católica porque el Señor se le llevó a su mamá, está en contra del señorío de Dios. ¿A quién le gustaría tener un cáncer? A nadie. Pero si el Señor lo permite, ¿no es que es el Señor? ¿Y voy a dejar de tener fe? Si no he entendido que Jesús es Señor, pues voy a perder la fe. Eso que consideramos desgracias es la salvación para mucha gente a la larga. Y testimonios hay muchos, pero hay que aceptar que Dios es el Señor. El ejemplo más clásico está aquí en la Biblia. ¿Ustedes han escuchado la paciencia del santo Job? ¿No? ¿No han escuchado ese dicho? Job, mire lo que pasó. Job, ¿era bueno o malo? No, bueno. El santo Job, decimos. El santo Job. Y mire qué implica que Dios sea Señor. Convencerme. Esto es, el problema está aquí. Que es que para convencerme es complicado, porque yo soy terco. Pero debo convencerme de que no existe un espacio donde yo sea el Señor. Es decir, donde yo sea el que mande. No existe. Habrá gente que son directores, gente que nuestros patrones en el trabajo, gente que mande. Pero que sean señores, Dios los puso ahí. Y nosotros debemos obedecerles. Pero el que manda es el Señor. Y manda lo que quiere. Miren lo que le pasó a Job. Comienza el libro. Dice, en la región de Uz, no de Usme, sino de Uz, había un hombre llamado Job que vivía una vida recta y sin tacha y que era un fiel servidor de Dios. ¿Sí? Entonces pensemos en una persona que dice, si yo soy bueno, ¿por qué me pasan cosas malas? Pues aquí tenemos este casito. Dice, era fiel servidor de Dios, cuidadoso de no hacerle mal a nadie. Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas. Tenía también un gran número de esclavos, era el hombre más rico de todo el oriente. Los hijos de Job acostumbraban a celebrar banquetes en casa de cada uno de ellos y por turno, y siempre invitaban a sus 3 hermanas. Terminados los días del banquete, Job llamaba a sus hijos y levantándose de mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos para purificarlos de su pecado. Por si al caso en ese banquete que tuvieron, estos hijitos míos pudieron haber pecado contra Dios, mejor le ofrezco este sacrificio. No existía el sacramento de la confesión, entonces todo se hacía a punta de sacrificios para volver a la amistad con Dios, hasta que llega este que es el último y definitivo sacrificio, ¿no? Esto lo hacía Job, siempre. Entonces era un hombre justo, era un hombre santo. ¿Y quién le tiene envidia a un hombre justo, a un hombre santo? ¿Quién quiere metérsele y dañarle la vida? Pensando que sus hijos podían haber pecado o haber maldecido a Dios en su interior, entonces por eso ofrecía holocaustos. Un día en que debía presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, o sea, ahora nos trasladamos al cielo. Esto pasaba en la tierra con Job, ahora la escena se traslada como en una película al cielo. Está Dios en el cielo con sus ángeles y sus santos y pasa lo siguiente. Un día en que debían presentarse ante el Señor sus servidores celestiales, se presentó también el ángel acusador. ¿Qué es quién? Satanás. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Y el acusador le contestó, he andado recorriendo la tierra de un lado a otro, porque en esa se las pasa. Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y tan sin tacha, cuidando de no hacerle mal a nadie. Pues le contesta el demonio Satanás a Dios lo siguiente. Dice, pues no te has de te sirve con tanta fidelidad.
Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que él tiene. A cambio, pues tú bendices todo lo que hace y él es el hombre más rico en ganado, en propiedades en todo el país. Y el diablo le dice a Dios, pero quítale todo lo que tiene y verás cómo te maldice en la cara. El Señor respondió al acusador, está bien, haz lo que quieras. Haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal que a él mismo no le hagas ningún daño. Pero tú haga lo que quiera, proceda. Proceda. Entonces el acusador se retiró contento de la presencia del Señor. Y un día, mientras, otra vez, volvemos aquí a la tierra. Un día, mientras los hijos y las hijas de Job estaban celebrando un banquete en casa del hermano mayor, un hombre llegó a casa de Job y le dio esta noticia. Estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas que estaban pastando cerca. De repente llegaron los sabeos, es decir, un pueblo enemigo, y se robaron el ganado y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado de hablar aquel cuando llegó otro y le dijo, cayó un rayo y mató a los pastores y a las ovejas. Solo yo pude escapar para venir a avisarte. Aún no había terminado ese hombre cuando llegó un tercero y dijo, 3 grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y mataron a cuchillo a los hombres. Solo yo pude escapar para venir a avisar. Aún no había terminado de hablar este hombre cuando llegó uno más y dijo, tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en casa de tu hijo mayor cuando de pronto un viento del desierto vino y sacudió la casa por los 4 costados derrumbándola sobre tus hijos. De todos ellos murieron, solo yo pude escapar para venir a avisar. Dios permite que pasen cosas. Él es el Señor. Y al diablo le da permiso. El diablo tiene que pedir permiso. Eso no es que el diablo va cuando... No, él tiene que someterse a este Señor y pedir permiso para actuar. Y ahí es donde nuestra fe se pone a prueba. Entonces se levantó Job y el diablo estaba pendiente de la cara de Job a ver qué iba a decir. A ver, maldice a Dios. Abandona a Dios. ¿Qué vas a hacer? Miremos la respuesta de Job. Entonces Job se levantó y lleno de dolor, porque que le pasen a uno todas esas cosas no es cualquier cosita. Lleno de dolor, se rasgó la ropa, se rapó la cabeza y se inclinó en actitud de adoración. Entonces dijo, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Palabra de Dios. Ahí quedamos. Bendito sea el nombre de Dios. Eso es darle el señorío a Dios. Eso. ¿Listo? Muchas gracias por venir y por atenderme a estar con ustedes aquí. Entonces, yo sé que a ratos me pongo pesado y ya, ni yo mismo me aguanto. Pero muchas gracias por ponerme atención. ¿Listo? Nos vemos y esperemos poder terminar esta cuestión. Pero